Hola a todos, yo soy Luis Pareja y esto es Facto o Floro, el podcast de Comex Perú, donde la economía se entiende y las libertades se defienden. El día de hoy vamos a continuar conociendo las propuestas de los partidos políticos que postulan a la presidencia de la República. Para eso nos acompaña el día de hoy Mesías Guevara. Él es candidato a la presidencia por el Partido Morado y además es un político con bastante experiencia. Ha sido congresista de la República, ha sido gobernador regional de Cajamarca. ¿Cómo estás, Mesías? Muchas gracias por estar aquí. No, Bienvenido. Luis, muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial para todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias. Ahora vamos a conversar a lo largo del programa sobre las diferentes propuestas que tiene el Partido Morado para la presidencia de la República, pero antes vamos a pasar con el informe que ha preparado producción sobre su plan de gobierno. Adelante, por favor. En el marco de las elecciones generales de 2026, te presentamos las ideas del Partido Morado, organización política que impulsa una agenda centrada en gobernabilidad democrática, desarrollo humano y modernización del Estado. Pero primero, ¿quién es Mesías Guevara? Lo primero que tenemos que hacer en los primeros 100 días es pedir facultades legislativas para poder, en primer lugar, derogar todo lo que la ley es por crimen y, por otro lado, también ordenar lo que es el orden público y, asimismo, también ver el tema de salud, educación, transporte y el tema de seguridad ciudadana. Eso es lo que haríamos en los primeros 100 días, es decir, pedir facultades legislativas al Congreso de la República. Mesías Guevara Masifuen es un ingeniero electrónico y político peruano. Fue congresista de la República por Cajamarca entre 2011 y 2016 y posteriormente gobernador regional de esta misma entre 2019 y 2022. Su trayectoria pública ha estado vinculada a la gestión pública, la descentralización y el desarrollo regional. Desde 2024 forma parte del Partido Morado. En términos programáticos, el Partido Morado se ubica dentro del republicanismo de centro, con una visión al 2050 de Perú como un país democrático, justo y próspero. Su estrategia de gobierno se fundamenta en tres ejes estratégicos interconectados: desarrollo humano, desarrollo económico y transformación del Estado, que buscan ampliar oportunidades, fortalecer instituciones y mejorar la gestión pública. En materia de seguridad, la propuesta plantea rediseñar el sistema con énfasis en la prevención y el enfoque territorial, promoviendo una policía comunitaria y mayor coordinación entre gobiernos locales. También propone enfrentar al crimen organizado, como el sicariato y la extorsión, mediante inteligencia policial, uso de tecnología, plataformas digitales de denuncia y sistemas de videovigilancia que permitan anticipar riesgos. Asimismo, plantea fortalecer la participación ciudadana en comités de seguridad, recuperar espacios públicos y avanzar hacia una reforma penitenciaria orientada a la reinserción social. Hay que digitalizar también el tema de salud, hay que hacer la cobertura amplia a través de la telesalud y todas las clínicas electrónicas y hacer hospitales digitales para mejorar la atención. Y por supuesto ir hacia un sistema único nacional de salud. No va a ser fácil, pero hay que hacerlo sí o sí, unificar el salud con MINSA y con la sanidad de las fuerzas policiales y armadas. En el ámbito de salud, la propuesta plantea fortalecer la atención primaria mediante una red ampliada de centros de salud en zonas vulnerables y brigadas móviles en zonas rurales. También propone avanzar hacia un sistema de salud interoperable que facilite el acceso a servicios preventivos, amplíe la cobertura de vacunación y chequeos gratuitos, impulse la fabricación local de medicamentos genéricos y promueve herramientas de salud digital para mejorar la atención y reducir el gasto de bolsillo de las familias. A continuación, profundizaremos en los planteamientos del Partido Morado y en su propuesta para el país de cara al proceso electoral 2026. Bueno, luego de haber visto el informe sobre el Partido Morado, Mesías, me gustaría, antes de pasar a las propuestas que tienen, conocer cómo llegas al Partido Morado, ¿no? Porque eres una figura política bastante, con mucha vinculación a Acción Popular, que ha sido tu partido de origen, digamos. Me gustaría conocer cómo llegas al Partido Morado. Luis, en primer lugar, es importante que se conozca que yo no solamente he estado en el tema relacionado con la gestión pública, sino también he sido gerente de empresas tecnológicas como Lucent Technologies y también he sido profesor universitario en diversas universidades como San Marcos, Ricardo Palma, Villarreal, entre otras. También en la parte de brazo derecho que es de la UNI, que es INECTEL. Entonces, y en ese sentido, fíjate que también he combinado con la parte política. Efectivamente, yo he sido parte de Acción Popular, pero por diversas divergencias, no con la militancia, no con la ideología, porque para mí el pensamiento de Belaúnde sigue vigente en lo que significa la visión de desarrollo del país, pero sí con la dirigencia. Yo nunca estuve de acuerdo, por ejemplo, con cómo se comportaron las dos últimas bancadas, la bancada Merino y la bancada Mari Carmen Alba, donde estuvieron los niños, y la confrontación fue tan fuerte que yo preferí desafiliarme. Fue el año 2023 en noviembre, y de ahí me desvinculé de Acción Popular. De acuerdo. ¿Y en qué dirías que el Partido Morado
coincide con la propuesta programática de Acción Popular? Hay varias coincidencias, sobre todo en la defensa de la democracia, en lo que es el tema de la inversión, la promoción del desarrollo del país, promoviendo la inversión pública, la inversión privada, y asimismo también hay una cierta, por no decir una gran coincidencia en el tema de, por ejemplo, el desarrollo del talento humano, tanto en salud, en educación. Fomentamos la libertad también y con una acción colectiva. Entonces, esos son temas que hay bastante integración. Incluso también en el Estatuto de Acción Popular está lo que es la conciencia ecológica y la conciencia tecnológica, y por lo tanto, eso también el Partido Morado lo recoge. ¿Coincides con lo que menciona el informe sobre la ideología, tendencia del Partido Morado como un partido de centro republicano? Sí, por eso te decía, nosotros recogemos ese centro y es más, fíjate que, ya claro que ahora tú me puedes decir, Luis, que ya los debates no están izquierda, derecha, sino, pero nosotros consideramos que en este centro sí es necesario tener una visión de desarrollo del país, de manera integral, de manera colectiva. Y es ahí que nosotros nos ubicamos en ese centro republicano, fundamentalmente sustentado en la consolidación de la democracia y también en lo que significa el equilibrio de poderes. Eso es fundamental. Sin eso no hay, simplemente no podemos hablar de nada de desarrollo del país, porque puedes tú terminar tu libertad y a cambio de una dictadura que te puede garantizar seguridad, entre comillas, o simplemente un mercantilismo que luego elimina la competencia empresarial, por ejemplo, ¿no? ¿Y en lo económico cómo se definen? Nosotros defendemos lo que es e impulsamos lo que está en la Constitución, la economía social de mercado. Somos promotores de lo que es la inversión pública, la inversión privada. En ese sentido, somos sí bastante observadores, en el sentido, por ejemplo, que está bien, el mercado es importante, pero no menos importante es la acción del Estado. Por eso impulsamos lo que es la economía social de mercado. Consideramos que en estos momentos el Estado no está cumpliendo el rol que le corresponde. Es decir, estamos frente a un Estado ausente. Por eso en el tercer eje que tú has visto en el especial que han hecho, y les agradezco, es el tema de transformar el Estado. Eso es lo que en estos momentos, la gestión pública sobre todo. Abordemos ese punto, el último que has mencionado. ¿Cómo impulsarían o cuáles son las propuestas de esa reforma del Estado que mencionas? Mira, en estos momentos los tres niveles de gobierno que son el nacional, regional y local, municipal, no están coordinando, no están trabajando de manera adecuada. Y por otro lado, entre ministerios tampoco están coordinando. Es más, dentro de los propios ministerios tampoco hay una articulación de que es vertical y horizontal. Ni siquiera eso. Por lo tanto, lo que nosotros apostamos es por hacer una ingeniería de procesos de tal manera que esta transformación de la gestión pública esté orientado por dos paradigmas. Uno, la eficacia, y el otro, la transparencia. La eficacia para hacer que los servicios públicos se desarrollen con calidad. Por ejemplo, mínimamente salud, educación y seguridad ciudadana, mínimamente porque hay otras también. Y por otro lado, el tema relacionado de la transparencia, es decir, hacer un gobierno que, abusando la trazabilidad digital, para que cada sol se sepa cómo se gasta. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos. Transformación para gobernar, transformar para gobernar, pero sustentada en lo que es un gobierno digital. De acuerdo. Ahora vamos en alguna parte de la conversación a ahondar un poco en lo de transformación digital, que es un tema que es de mucha relevancia. Pero me gustaría consultarte sobre el tamaño del Estado. ¿Tú crees que es un Estado demasiado grande? ¿Qué opinas sobre estas propuestas sobre fusionar ministerios, cuestionar la descentralización, que a todas luces no ha funcionado? O sea, ¿cómo lo ven? Mira, muy buenas preguntas, Luis, lo que tú estás haciendo, y te soy sincero, son análisis de una profunda reflexión, que incluso podríamos hacer largas, que incluso foros para cada tema. Pero en el tema, por ejemplo, si el Estado es grande, yo pienso que el Estado no es grande. Yo pienso que el Estado es ineficaz y corrupto. Hay mediocridad y hay corrupción en este Estado actualmente. ¿Cómo lo podemos referenciar? Por ejemplo, en el tema relacionado de que, ¿qué porcentaje del Producto Bruto Interno corresponde a gasto corriente? Si no me equivoco, habría que corregirlo. En estos momentos creo que el Perú tiene el 15% del Producto Bruto Interno en gasto corriente. Mientras que otros países, como Chile,
te digo una cifra con el ánimo de confirmarlo porque lo leí la otra vez, pero cambia, es 25%. Por lo tanto, yo no me aventuraría en afirmar que el Estado es grande. Lo que sí te puedo decir, tres cosas del Estado peruano. Uno, que está ausente, y está ausente en todos. La población peruana está desamparada porque está ausente, y está ausente porque es ineficaz y es corrupto. Entonces, eso es lo que te puedo decir. En el caso de la descentralización, es un constructo donde lamentablemente no hay la voluntad política, no solamente de los políticos, sino en general de ciertos intelectuales, académicos, empresariales, que no se está consolidando la descentralización. Hay una palabra clave que no se quiere compartir, que es el poder. Y por lo tanto, la descentralización no ha avanzado y no se está consolidando por intereses subalternos. Bueno, tú has sido gobernador regional. ¿Sí crees que efectivamente es por algún poder centralista que la descentralización no avanza? ¿O quizás pueda ser, no sé, vamos a explorar opciones, Sí, ¿no? sí, Puede ser exploremos. falta de técnicos, que los partidos o políticos que llegan a ser gobernadores regionales sacan a la gente que estaba haciendo mal que bien su labor en los gobiernos regionales y meten gente que los apoyó en la campaña, que después tienen que pasar un año quizás para aprender los procesos, en qué cosa estaba el gobierno regional, y así ya perdiste un año de 4. Corrupción, ya lo mencionaste, y eso es sabido, las innumerables denuncias que tienen los políticos en regiones, ¿no? Entonces, ahí me gustaría que quizás invitarte a hacer una reflexión tuya, por supuesto, sobre si es efectivamente que es la descentralización no avanza por el centralismo, o hay también pecados de origen en las mismas regiones. Mira, tu apreciación, ¿quieres que te sea sincero? Por favor. Lo comparto. Ahora, como tú bien me lo acabas de decir, vayamos punto por punto. En primer lugar, la descentralización hoy no se está consolidando por los siguientes factores. En primer lugar, no hay una carrera pública meritocrática, como lo que tú acabas de decir. En ese sentido, tenemos que fortalecerlo. Pero una carrera pública meritocrática significa pagarle un justo salario a un profesional que vaya a asumir. Cuando yo asumí la gobernación regional de Cajamarca, hubieron cientos de profesionales radicados en diversas partes del Perú y del mundo que querían ir a trabajar a Cajamarca. Me decía, Mesías, ya contigo quiero ir a Cajamarca. Entonces ya le digo, excelente, bienvenido. Pero ¿cuánto crees que le pagan a un director regional, por ejemplo, de producción, de agricultura? Máximo 5.000 soles. Entonces, ahí no hay una carrera pública meritocrática. Entonces, los mejores profesores, ojo, en provincias también saquemos el paradigma que no hay gente, sí hay gente, pero están en el sector privado o están en actividades empresariales propias, porque la gestión pública no te paga lo que tiene que pagarte. Entonces, por ejemplo, tenemos que hacer una carrera pública meritocrática y un gobernador o un alcalde, en mi entendimiento, por la experiencia que tengo al respecto, debe llegar con 2 personas nada más, con su gerente general y su asesor legal. Los gerentes demás tienen que ser de planta, pero para que sean de planta tiene que haber una carrera pública meritocrática. Y el otro tema que hay que fortalecer en el proceso de la descentralización es el control y fiscalización. Ahí estamos fallando. En estos momentos se ha relajado demasiado. Cuando yo fui gobernador, yo sí me acerqué a la Contraloría General de la República y firmamos un convenio para que nos ayuden a fiscalizar y a controlar. Si no hacemos eso, se va a perder los dineros. Y por otro lado, como muy bien expresas, cuando no hay una visión de desarrollo regional, por ejemplo, cada gobierno regional tiene su plan regional de desarrollo concertado. Pero de ese plan regional de desarrollo concertado, bajo el paradigma que se ha establecido a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que es la programación multianual, tendría que hacerse en primer lugar, por ejemplo, el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional y también el plan de inversiones. Pero eso no se hace. ¿Por qué? Como tú bien dices, llega un nuevo gobernador, dice todo lo que ese pata hizo, ahí nomás, y lo cambian a la gente. Por eso es importante la carrera pública meritocrática y el control y fiscalización. La Contraloría ha relajado. Servir también lo han relajado. Por ejemplo, ellos hacen la Secretaría Técnica, que hacen los procesos administrativos de sancionador y administrativos también. Por lo tanto, eso se ha relajado.
Entonces, ese control tenemos que fiscalizar también. Y por supuesto, evitar la recentralización, otro factor. En cada gobierno regional, mi querido Luis, tú vas a encontrar, por ejemplo, que está la Dirección Regional de Agricultura, pero de manera paralela encuentras acantonado como a las famosas sopas, a que es el tema de agrorural, el tema de INIA, SENASA, CERFOR y también PCI, PEXIP y otras muchas más, que ganan mucho más que el director regional de Agricultura. Lo mismo ocurre para educación, mismo ocurre para transporte, lo mismo ocurre para educación. Por ejemplo, las UGELES reportan directamente a un viceministro de Lima, salteándose al director regional de educación. Por lo tanto, no hay una visión en este momento de querer realmente centralizar. El programa MIDES, por ejemplo, dicen, las regiones tienen tanta pobreza, y lo acusan al alcalde, lo acusan al gobernador. Pero, sin embargo, ¿quién dirige la política en la lucha contra la pobreza? Los que dirigen la lucha contra la pobreza es Lima. ¿A través de quién? A través del Ministerio de Vivienda, que lo gestionan a través de los alcaldes, el tema de agua y potable y saneamiento, y también el tema relacionado del MIDIS, que son, por ejemplo, Cualiguarma, Pensión 65. Los gobiernos regionales ahí no intervienen. Los gobiernos regionales sí intervienen, por ejemplo, en la construcción de colegios, de hospitales y también de carreteras. Y, por supuesto, promover la economía. Entonces, eso está fallando. Entonces, por eso te decía que el Estado no es que sea grande, sino desarticulado, ineficaz, lo que es la mediocridad. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ha sido tomado por asalto, por Acuña, donde lamentablemente responde a una repartija. Y ministerio clave, igual pasa con construcción, donde está el agua y saneamiento. ¿Cómo se dan los indicadores, mi querido Luis? El distrito le alimenta a la provincia le alimenta a la región, y la región le alimenta a lo que es la nación, al gobierno nacional. Por lo tanto, eso está desarticulado. Entonces, por eso nosotros decimos que no es el Estado grande, sino es ineficiente, corrupto, y por esas características está ausente. Ok. Has mencionado el sector salud. Vamos a conversar de ello. ¿Qué propone el Partido Morado para eSalud? ¿No? Es una institución a todas luces ineficiente. También, ¿no? La gente a veces prefiere ya ni ir, se automedica o va, obtiene con mucho esfuerzo una cita, se atiende, le recetan algo, no está abastecido con las medicinas con las que han recetado a las personas, tienen que conseguirlas en la calle. ¿Qué propone el Partido Morado para salud? Mira, en primer lugar, la salud en general para nosotros lo vemos como un derecho fundamental de los peruanos, por justicia y porque está en la Constitución también, o derecho fundamental. Pero que además de eso, ¿qué ocurre? Ocurre que para nosotros la salud, porque lo vemos de esa manera como algo justo para la población, no lo vemos como un negocio, ni menos como un botín. Por lo tanto, nosotros planteamos que la salud tiene que manejarse de manera técnica, de manera seria, porque responde a algo fundamental de las personas. Ahí que planteamos. Nosotros, en primer lugar, nosotros consideramos que la salud tiene que digitalizarse. Por ejemplo, en el caso de salud mismo, como tú esta pregunta concreta, fíjate que no se reciben las citas. Las citas te demoran unas calendas griegas. Incluso hay casos que le han dado cita a una persona que después que ha fallecido. Por lo tanto, nosotros planteamos ahí que las citas tienen que darse de manera digital, de manera electrónica, y también establecer las historias clínicas electrónicas. De tal manera que tu historia clínica electrónica tuya, Luis, debe tener que ser como una portabilidad, ya seas en salud, ya seas en MINSA, ya seas un tema privado. Es tu historia clínica. Tú tienes que hacer, así como tienes tu número telefónico, tienes que tener tu historia clínica electrónica donde vayas. Entonces ahí tenemos que hacer una gran reestructuración, como te repito, mi querido Luis, tiene que ser manejado de manera técnica, no politiquera, no poner aventureros, simplemente como si significa un acto de repartija o simplemente agradecer a alguien cercana a tu persona. Y por otro lado, Padomi, por ejemplo. Padomi está desarticulado. Nuestros ancianos no te reciben la atención que antes recibían. El acceso a medicamentos, por ejemplo, también es algo que tiene que darse. Hay que ver la trazabilidad. Nosotros planteamos que tiene que haber una trazabilidad de los medicamentos. Eso corresponde a DIGEMI, que es el ente rector de MINSA, donde no puede ser posible. Tú recuerdas que mataron a través de los sueros Medifarma a personas muy distinguidas. Oye, no hubo la trazabilidad. La trazabilidad tiene que ser con blockchain, otra vez algo que nosotros impulsamos con ese tema digital, desde la producción o la importación hasta que ingresa a la boca del paciente. Y por otro lado, fíjate que el ENAM, el examen nacional
de médicos, este señor Acuña, con su ministro que hoy se lanza senador, el señor César Vázquez, el funesto ex ministro de Salud, eliminaron el ENAM. Es decir, sacaron el examen nacional de médicos con el objetivo de llenar tanto a MINSA con el salud y a todas las instituciones públicas de salud con la mediocridad. Por lo tanto, nosotros planteamos realizar el ENAM para que haya un tema rápido. Y por supuesto, intercambiar el sistema prestacional entre salud y lo que es salud. Salud no tiene primer nivel. Tiene solamente hacia arriba, del 2.1 para arriba, pero no tiene primer nivel. ¿Pero dónde se atienden? ¿Cuál es más rápido para un paciente de la tercera edad o un anciano? Tiene que ser en primer nivel. Por lo tanto, planteamos la unificación, la rectoría de MINSA y algo nosotros nunca nos vamos a cansar de decirlo. La salud no puede manejarse con politiqueros, tiene que manejarse con transparencia y de manera técnica. De acuerdo. ¿Y qué opinas de la participación del sector privado en la gestión, por ejemplo, de hospitales o en la gestión para el abastecimiento y distribución de medicinas? ¿No? Hay ejemplos concretos donde, por ejemplo, la empresa Salog, ¿no? Se encarga de la distribución y se encarga de la compra de las medicinas, distribución y te llega a la puerta de tu casa. Mira, todas las experiencias que son buenas hay que hacerlas. Por ejemplo, yo reconozco que acá el hospital de Villa María de Triunfo, que está tercerizado en el salud. Correcto. No recuerdo el nombre, discúlpame, pero sí sé que está. Yo he estado ahí. Entonces es un ejemplo que sí se puede hacer este tipo de acciones, una APP, una tercerización. Con el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es darle la salud que llega al paciente. Que la gente se atienda eficientemente. Correcto. Eso es el objetivo. Eso es el objetivo. Ahora, lo que hay que hacer, sí, Luis, lo que hay que hacer es un control fiscalizador para que eso se cumpla. Y eso, lamentablemente, hay órganos reguladores que no están haciendo su chamba. Por ejemplo, en este caso, su salud. Había que preguntar, ¿su salud está haciendo su trabajo? No está haciendo su trabajo como corresponde. ¿Por qué? Porque simplemente todos los órganos reguladores que deben hoy potenciarse en este modelo económico que estamos viviendo, hoy que estamos trabajando, no están trabajando. Por lo tanto, su salud tiene que hacer su trabajo precisamente lo que te dije hace un instante. Su salud tiene que decirle a Digemit, oye, ¿tú estás haciendo tu trabajo? No puede ser posible que haya desabastecimiento de medicinas, tanto Digemit como Senares, que tanto de Minsa. Por ejemplo, la medicina también. Fíjate cuánto un amigo que tengo que tenía cáncer. Y luego este amigo, cada dosis le costaba $6.000. $6.000. Y un día, como él trabaja por una empresa tecnológica, se vio y dijo, oye, voy a averiguar. Encontró que en España esa misma medicina, el sistema de salud, le entregaba cero. No le costaba nada, pero tenía que ser ciudadano español. Pero luego siguió indagando, se fue a Estados Unidos, un precio más barato, y en la China ese mismo producto lo encontró a $1.500. Imagínate traer de $1.500 y pagar acá en el Perú $6.000, no pues. Entonces ahí, discúlpame Luis, ahí sí tenemos que hacer un control y fiscalización. No estatistas ni control de precios, pero sí decirle, oye, no ganen mucho, pues, gana. Entonces ahí tenemos que hacer un control efectivo y la trazabilidad. Por lo tanto, para nosotros, por eso te vuelvo a decir, la salud no tiene que ser visto como un negocio y no tiene que ser parte de una repartija, de un botín, como hoy está ocurriendo. Estoy de acuerdo contigo que haya el tema de la participación de la empresa privada, es importantísima, pero también hay que pedirles que por favor se haga, no por favor, porque no hay que pedir por favor, porque si eres presidente no puedes decirle por favor, oiga, estas son las reglas, estas son las normas, win to win, ganas tú, gana tu rentabilidad, gana la población bajo un servicio social. Ok, vamos a salir del tema salud y vamos a entrar a... Porque salud es apasionante. Sí, y es amplio. Y vamos a entrar a una de las principales preocupaciones que tiene la población en la actualidad, que es la inseguridad, el crimen organizado. ¿Qué propone el Partido Morado para la lucha contra la inseguridad? Mira, Luis, antes de eso, permíteme, por favor, a ti como líder de opinión, ponerle un gorro a esta parte. Para mí y para el Partido Morado, el Perú es el país de las inseguridades. En estos momentos hay inseguridad alimentaria, hay inseguridad hídrica, hay inseguridad laboral, hay inseguridad jurídica, hay inseguridad económica y la inseguridad ciudadana. Ahora, hacer un paralelo. ¿Por qué te digo esto? Porque es importante que veamos todas las inseguridades de manera multidimensional e integral. Fíjate qué está ocurriendo. Por ejemplo, ¿cuántos mueren al día por el tema de la tuberculosis?
en el Perú mueren entre 6 a 7 peruanos al día por tuberculosis. ¿Cuántos niños o cuántos peruanos mueren atropellados al día? Según el Turing, mueren entre 6 a 7 personas. ¿Cuántos mueren por el sicariato en el Perú? Igual, entre 6 a 7. Mira lo que tenemos que ver. Ahora, entremos al tema directo a tu pregunta. Nosotros consideramos que tenemos que declararle la guerra, tenemos que identificar de manera frontal a dos elementos que son enemigos públicos en estos momentos. Uno que son los extorsionadores y los sicarios. Para eso, en el corto plazo, nosotros planteamos que en primer lugar tenemos que formar un equipo de élite. Nosotros no tenemos miedo de convocar, por ejemplo, a una misión internacional donde haya buenas prácticas para que vengan aquí a apoyarnos a formar ese equipo de élite en la parte estratégica, la parte de inteligencia, la parte operativa y por supuesto reclutar a buenos policías para que de esa manera se sumen a este equipo de élite. ¿Dónde consideras que hay buenas prácticas? Mira, hay buenas prácticas, por ejemplo, el FBI de Estados Unidos tiene buenas prácticas, además con ellos tenemos una relación muy buena. Y también tenemos relación con la policía de Londres, la inglesa, también tenemos buenas relaciones. También tenemos relación con Países Bajos, tiene una policía comunitaria, por ejemplo, buenas prácticas. Y si nos alcanza más, podríamos ir hasta la policía de Singapur. Entonces, tener esas experiencias e integrarlas con lo que es el tema relacionado de buenos policías. Pero no basta con eso. Tenemos que poner alrededor ad hoc Fiscalía y Poder Judicial. De tal manera que el policía identifica, captura y luego lo pasa al fiscal para que de manera sumaria acuse, denuncie y el Poder Judicial active rápida de sentencia. ¿Por qué? Porque la carga procesal en estos momentos de lo que significa el Poder Judicial es así de grandazo. Entonces, ¿pero qué significa? Que al ser así de grandazo, lo ponen al último, al sicario y al extorsionador, bajo el principio del tracto sucesivo. Oye, es mi carga, pues ya has llegado al último. Entonces pone en primer lugar. Entonces sería algo especializado. Y por supuesto a eso nosotros consideramos que debemos fortalecer a la Policía Nacional del Perú en 3 elementos básicos, rápidos. En primer lugar, el ingreso a la Policía Nacional del Perú. En este momento es una coladera. Hay serios indicios que estarían ingresando a las escuelas de suboficiales, de subalternos y oficiales, pagando. Y muchas veces hay indicios que están ingresando gente que pertenecen a organizaciones criminales. Y luego el tema de los ascensos. Ahora no es meritocrático. Fíjate que antes te pedían para que seas de coronel a general o de comandante a coronel, que tengas tus maestrías y tus diplomados y tus escuelas de guerra. Ahora ni siquiera eso les piden. Y por lo tanto, y lo otro también, hay que revisar, hay que purgar a la policía de los malos policías, porque hay muy buenos policías a través de lo que significa, por ejemplo, inspectoría, ver su balance patrimonial. Lamentablemente hay gente que tiene tanto patrimonio que no lo explican. Y por supuesto todo eso lo acompañamos también de lo que es la digitalización, el uso intensivo de la inteligencia artificial, el fomento de la escuela de investigaciones y también tener un control estricto con lo que significa las cárceles, donde hoy lamentablemente hay serios indicios que eso no son celdas, sino son oficinas doradas, de donde los extorsionadores simplemente hacen sus fechorías. Y por supuesto, hacer lo que es la ruta del dinero. ¿Por qué? Porque una extorsión se surge con una llamada. ¿Y dónde termina, si que tiene efecto ese extorsionado? ¿Dónde termina? En otra llamada, en una cuenta, ya sea bancaria. Entonces, esa ruta del dinero nosotros la tenemos que hacer, pero lamentablemente no se está haciendo. Por ejemplo, se indican, o en qué sabe la gente, la policía, en qué cuenta bancaria se ha depositado esa acción de ese extorsionador. Pero sin embargo, esa cuenta no la puedes bloquear, no la puedes, ¿qué te digo?, intervenir por lo que significa protección de datos personales. Pero se sabe que ahí está el dinero. Entonces, todos esos temas tenemos que verificar de manera rápida, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo crees que ha contribuido, evidentemente de mala manera, la minería ilegal a esta realidad? La minería ilegal, Luis, surge porque en el Perú hay corrupción. Y esa corrupción, lamentablemente, ha surgido con las leyes que vienen dando del Congreso de la República. Por ejemplo, el tema relacionado de la pérdida de extinción de dominio, el tema de lavado de activos, donde la minería se ha disparado. Entonces hay nombres propios. Los partidos políticos que hoy están en el Congreso de la República, Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza por eso, el propio Perú Libre, son los que han legislado a favor de la minería ilegal. Y la minería ilegal no debería existir. ¿Por qué? Hay 4 tipos de minerías. Uno, la minería formal, la informal, la ilegal y la criminal.
La ilegal es aquella que se da en las áreas nacionales protegidas, por lo tanto eso ni siquiera debemos de hablar porque hay que otra vez hacer que el Estado cumpla con las normas. Y la minería criminal también, es decir, aquellos que se van y asaltan. En la minería ilegal y la minería informal son las que están generando un gran, que te digo, pérdidas al Estado, pero no hay voluntad ni de los mineros informales, que a quien hay que decirle que tienen que deslindar públicamente de los ilegales y criminales, y por supuesto también decirle al gobierno que actúe, o sea que no hay interés ni de los informales ni del gobierno nacional. ¿Sabe cuánto de presupuesto le dan a este año para ese tema, para esta tarea de formalizar? 154 millones aproximadamente. Pero de esos 154 millones, solamente 13 millones, solo 13 millones, le dan para la formalización del famoso reinfo. Por lo tanto, no hay voluntad. No hay voluntad ni del gobierno nacional, del Ministerio de Energía y Minas, ni del Ministerio de Economía, porque no dan los recursos, y menos de los informales, y por supuesto tampoco de los que manejan las regiones, tampoco hay un interés. Por lo tanto, ahí nosotros planteamos que hay que ser bastante agresivos y de eliminar en primer lugar la minería informal, ilegal, y luego seguir con el proceso de formalización, y por supuesto nosotros vamos por la ley MAPE, ¿no? O sea, no estarían a favor de continuar ampliando el reino. Es un tema, es un paliativo, porque fíjate que lo que sí nosotros tenemos que fortalecer que se formalicen rápido, porque tampoco podemos dejar ahí a miles de personas que no estén ahí en el aire, en el limbo, porque al final, por ejemplo, revisar también el tema de las concesiones. ¿Qué es un minero informal? Un minero informal es el que hace la actividad donde otro tiene la concesión. Pero, por ejemplo, mira, en mi caso, en la casa de mi familia, de los Guevara Masifuen, heredad es casa de mi bisabuela, de mi abuelo, que ahora de nosotros, allá en Colasay, Jaén. Pero, sin embargo, ¿qué resulta? Resulta que en ese distrito, en esa localidad que es hermosa, aprovecho para saludarle desde acá, fíjate que está concesionado todo. Ahí hay una chacra de café también que son de mi abuelo, de mis bisabuelos. Entonces también está concesionado. Pero nosotros no sabíamos que está concesionado. Entonces han concesionado terreno de nosotros bajo el principio que el terreno es tuyo, el suelo es tuyo, pero el subsuelo no es tuyo. Entonces, ¿qué pasaría si ellos van luego a hacer la minería? Nosotros, si queremos, nos vendemos. Si queremos, nos vendemos. Y si hay gente, en nuestro caso no, porque yo estoy en otro tipo de actividades, que pasa lo mismo, ¿qué pasa? Ellos en ese terreno sacan el oro de manera, que te digo, empírica. Entonces se convierten en mineros informales, pero no ilegales, sino informales, porque están haciendo una actividad que es en su propio terreno, pero concesionado a otras personas. Entonces tenemos que revisar el tema de las concesiones. No se puede dar cuadrículas a diestra y siniestra y repartir el Perú. Si tú ves el mapa del Perú, el mapa ya está totalmente parcializado. Hay lugares que hay hasta postas médicas, hasta plazas de armas que han sido concesionados de manera, yo pienso, irracional. Ha habido tráfico de influencias ahí también. Eso hay que corregir. Ok. Y digamos, la minería grande, formal, evidentemente, la que paga tributos, genera puestos de empleo formal, la que genera ingresos para el país, desarrollo, crecimiento, es uno de los principales motores de la economía, es el principal motor de la economía. ¿Qué propone el Partido Morado para fomentarla, para impulsar tantos proyectos que están dormidos por distintos temas? Nosotros como Partido Morado y de manera particular mi persona, reconoce lo que acabas de decir. Reconocemos que la minería es una actividad de suma importancia, es una de las principales actividades económicas que genera bastantes ingresos para nuestro país y también de manera directa o indirecta genera empleo, eso no se puede desconocer. Pero sin embargo, creo en mi caso que el modelo minero actual debe ser revisado, en primer lugar por el tema de las concesiones, en segundo lugar el tema de la tributación, tanto el manejo de los recursos, el famoso cano y sobrecano, no solamente por la empresa minera, sino cómo se maneja hacia abajo. Por ejemplo, se dicen, ahí hay que diferenciar. Muchos dicen, Cajamarca, por ejemplo, recibe tanto de cano. Y luego le dicen, gobernador, usted recibió tanto de cano. Oye, por favor, diferencia. Porque ese cano llega a través de las municipalidades, tanto provincial, distrital, universidades, y al final le toca un cachito al gobierno regional. No es que todo vaya al gobierno regional. Por eso, tanto de cano he recibido. Cuando me increpan mis adversarios políticos, infórmate, por favor, no peques de ignorante. El canon que llega
a las regiones llega de esta manera. Entonces al gobierno regional llega eso y eso es lo que le corresponde. No hablemos de lo que es la región porque hay otros actores. Eso también tiene que transparentarse. Hay el EITI, no sé si has escuchado del EITI, que promueve USAID, donde el EITI es cómo llegan el canon, cómo se maneja. USAID, yo recuerdo que cuando yo era gobernador impulsé que en Cajamarca también esté, al igual que en la zona de Moquegua, donde ahí tú conoces cómo llega el canon y cómo se gasta ese canon. Eso hay que seguir, por ejemplo. Yo impulsaría el EITI a nivel nacional. Entonces, para que de esa manera se vea cómo llegan los canos y cómo se está gastando. Y por otro lado, el tema relacionado con lo que significa la parte ambiental. Y eso es importantísimo. Hay que verlo cómo se maneja ese tema sin llegar al extremo. Algo rápido. Oye, tú recibiste acá, cuando haces el estudio de impacto ambiental, donde está también la parte cultural, tú recibiste en estas condiciones este territorio. No me digas que no vas a hacer daño, porque eso sería mentir. Entonces, hay que ver cuánto has impactado la actividad en esta flora y la fauna y los manantiales. Entonces, eso tiene que verse y tiene que hacerse. Y ahí tiene que cumplir sus tareas la OEFA. Lamentablemente la OEFA tampoco hace sus tareas. Entonces, y al final lo dejas a la empresa minera con la comunidad y el Estado se excluye. Cuando el Estado debe estar ahí fiscalizando. Debe decir, comunidad, ¿cómo recibiste empresa minera? Entonces tiene que estar terciando, intermediando. Y ese Estado se ha alejado, se ha convertido en un convidado de piedra. Y por otro lado, también está la licencia social. Si tú, por ejemplo, como yo te decía, en mi caso personal, a la terreno de mi familia, van y dicen, oye, ¿sabes qué? Acá hoy pero aguanta, ese es mi terreno. Acá tengo mi título de propiedad, acá está todo registrado, porque un derecho fundamental de la economía de mercado y social del mercado es defender la propiedad. Entonces, todos esos temas hay que corregir, y eso el Partido Morado nosotros lo vemos con mucha convicción. Apostamos por una minería responsable, seria, y que genere el bienestar para todos los peruanos. De acuerdo. Revisando el plan de gobierno, no vimos nada de Petroperú. Entonces, pero de todas maneras nos gustaría preguntarte, Mesías, ¿pero qué proponen para Petroperú? ¿No? Es una empresa del Estado que recibe salvatajes cada cierto tiempo, que es dinero que debería ser destinado quizás a construir colegios, postas, mejorar la seguridad, digitalización, ¿no? Y que no se ve que se encuentre una solución para su gestión. ¿Qué proponen sobre Petroperú? Mira, yo pienso que el tema de Petroperú, otra vez, tiene que manejarse con una manera transparente. Hoy solamente se está dando información a medias verdades. No se puede manejar una empresa como hoy se está manejando. Entonces, por ejemplo, gestionarla. Ahora tú sabes que hay otras referentes que podíamos utilizar para manejar a Petroperú, como el caso, por ejemplo, de Banco Central de Reserva. Nosotros decimos, oye, Petroperú hay que manejarlo como Banco Central de Reserva, es decir, de manera técnica, de manera seria, si hay, por ejemplo, de manera transparente. Se dice que hay muchas planillas, se gasta en planillas. Entonces, que se diga cuántos de planillas se gasta y en función de eso, oye, que se los cortes necesarios. Entonces, por un lado. Y por otro lado, fíjate que también está el tema relacionado de que en el caso de Petroperú no se está manejando como debe corresponder la información. Fíjate cómo puede ser posible si tú analizas la cantidad de presidentes directorios que ha tenido Petroperú desde el 2014 hasta ahora 2026. Yo creo que solamente en la época de Gerí, creo que hubieron 4 directorios. Ahora, en esta época han nombrado, de este año, creo que ha habido 3 directorios. Entonces no puedes manejar una empresa tan seria. Yo no quiero decir estratégica, ojo, porque me vas a decir que piensas como los estatistas, pero sí una empresa importante, con un activo crítico. La soberanía energética es importantísimo. Fíjate que ahora qué está pasando con lo que es el tema relacionado del TGP, con la famosa deflagración. Entonces ahí otra vez, la empresa privada que maneja el TGP no ha hecho las inversiones que le corresponden. Y por otro lado, el gobierno nacional otra vez se puso de costado y se convirtió en un convidado de piedra y no ejerció el proceso de regulación. Mira cómo es. Si usted tiene un Estado ausente que no regula, que no fiscaliza, en función de su marco constitucional y legal a las leyes orgánicas que tiene cada organismo regulador, si no haces eso, el Estado se pierde. Por lo tanto, el caso de Petroperú considero que tiene que manejarse con absoluta transparencia, pensando. Fíjate que solamente de Petroperú se habla solamente de lo que es las refinerías, pero no se habla del oleoducto, cuando debería de verse de manera conjunta. El oleoducto se ha pagado. Hay cerca de 200 millones de dólares, según tengo entendido, espero no equivocarme, que hay ahí en petróleo, en todo a lo largo del tubo.
Entonces, ¿por qué se la pagó? ¿Y por qué no se está en funcionamiento del tema de Petroperú? Ahora, en el caso de lo que es la refinería de Talara, surgió en base a la ley 30130, donde esa ley 30130 se declaraba de interés público para el cuidado de la salud. Entonces, si fue una ley pública, de interés público, debió haber hecho toda la inversión el gobierno nacional, ya sea a través del Ministerio de Minas, apoyado con el Ministerio de Economía. Pero sin embargo le cargaron todo a Petroperú. Ojo, a mí no me gusta defender a Petroperú, pero sí lo que a mí me gusta es poner todo en la mesa para buscar una articulación seria. Porque mira, ahora fíjate que el combustible, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos con el combustible? Falló. Ahora hay tres factores que estamos los peruanos en general. Primer factor, la guerra que hay en Irán, Medio Oriente. Segundo, la deflagración de la tubería, que espero que pronto lo resanen. Y el tercero, el tema de la crisis de Petroperú. Entonces, todos son tres temas que al final, ¿quién es el que está, digamos, impactado de manera negativa? Son la población. Imagínate cuánto cuesta. Llegó a costar la semana pasada un galón de premium 27 soles, irregular igual. Entonces no puedes, el gas se ha disparado en unos casos hasta 90 soles, entonces no puede ser posible. Por eso yo considero, y el Partido Morado consideramos, que debemos ver las cosas con absoluta seriedad y tecnicismo y a dejar de lado la economía mercantilista, porque eso es lo que tanto daño está haciendo en nuestro país. Ok. ¿Qué proponen para el sector turismo, ¿no? Machu Picchu, que es nuestro principal imán de atracción de turismo receptivo, tiene muchos problemas, ¿no? Tiene muchos problemas en la venta de entradas, en la empresa que transporta a los turistas de Aguascalientes al santuario. El gobernador regional de Cusco ha propuesto o pretende tener el manejo absoluto de este patrimonio peruano. ¿Cómo ven el sector y en particular propuestas para Machu Picchu? El sector, fíjate que en lo personal, considero que mucho dice que es la industria sin humo, pero yo considero que el turismo es una de las principales actividades productivas y económicas dentro de nuestra matriz productiva. Eso es fundamental. Incluso fíjate que el turismo es como una locomotora que te jala transporte, que te jala la ganadería, que te jala la agricultura, que te jala hotelería, que te jala lo que es el tema de la parte económica, lo que es intercambio monetario. Por lo tanto, nosotros tenemos que apostar. Ahora, ¿cuántos peruanos vienen al Perú por el tema de turismo? ¿Cuántos extranjeros vienen al Perú? Turistas vienen al Perú. Cerca de 4.5 millones, cuando debería ser mucho más. Fíjate que Italia, 90 millones, por ejemplo, nosotros deberíamos llegar mínimo a 20 millones para ver. Pero ahora, ¿por qué no viene la gente al Perú? Por lo que estamos viviendo, inseguridad ciudadana, falta de infraestructura, falta de calidad. Por ejemplo, cuando hoy el mundo, tú ya no mueves mucho dinero en efectivo, entonces tienes que tener tu tarjeta de crédito, pero para que tenga la tarjeta de crédito te tienes que tener conectividad y tienes que tener lugares seguros con un hotel de calidad y también que los restaurantes también tengan un buen servicio, la cultura del marketing relacional que tiene que ver con lo que es el tema del turismo. Pero también es importante que nosotros el turismo no solamente lo veamos de manera aislada, nuestro Machu Picchu es una parte emblemática, es cierto, pero sin embargo el Perú tiene muchos destinos turísticos. Y ahí, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es fortalecer los vuelos interregionales. Por ejemplo, no puede ser posible que, por ejemplo, si tú estás en Huaraz, de Huaraz, te vas Lima a Huaraz, y de Huaraz dices, oye, acá quiero irme al Cusco. O sea, un turista dice, oye, voy acá, pero no se hace una diversificación en los destinos turísticos. Por ejemplo, nosotros allá en el norte, la región nororiental, que hicimos un circuito turístico norte, que de tal manera que los destinos se mezclen las playas de Tumbes y Piura, la parte culinaria y también de playas, tanto de La Libertad como Lambayeque, y la parte histórica de Cajamarca, y la parte también oriental de Amazonas, San Martín y Loreto, porque son 8 regiones. Imagínate ahí nomás, mueves tú los vuelos interregionales para ver el tema de lo que es la parte, y así en todo el Perú. Y por supuesto la seguridad ciudadana. Entonces, en el caso de Machu Picchu, considero yo que tiene que otra vez verse de manera integral. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir, el tema de las ventas de boletos para ingresar a Machu Picchu. ¿Qué te digo? Es una mercancía. Yo cuando me fui a Machu Picchu, por ejemplo, me dijeron, Mesías, tienes que ir a comprar tus boletos del tren a tal sitio,
y tienes que irte a las 5 de la mañana. Yo me fui, yo como siempre soy obediente, disciplinado, me fui, me levanté a las 4, a mi familia le dije, a mi esposa y a mis hijas, voy a comprar el pasaje. Hoy me fui a comprar el pasaje, cerrado, se acabó la cola. Oye, pero si recién llego, yo soy el primero en llegar. No, ese cerró. ¿Cómo que se cerró? Le digo. No, sí, ahora, ¿a dónde me tenía que ir a comprar? A las agencias de viajes. ¿Y en dónde me mandaron? Me mandaron en el último vagón, pero en el local, pero sin embargo me cobraban como si estuviera en el otro vagón. Ahí sí hay un tráfico de esa manera. Ahora, ¿por qué diablos, Luis, tiene que haber un dueño del tren que te cobran, el Irán-Binga, que te cobra como $300 un pasaje de Aguascalientes hasta Ollantaytambo? $300, no puede ser. O sea que hay todo un círculo vicioso. Uno, en el tema de lo que te acabo de decir, en la venta de los pasajes del tren, y el otro, el monopolio, bueno, hay dos empresas, Inca Real y la otra empresa, que está ahí traficando, mercantilizando, y lo otro también, lo que dices tú muy bien, de los buses que van desde Aguascalientes hasta Machu Picchu, lo cual es el pasaje más caro, porque es cerquísima. Entonces, toda esa cosa tiene que evaluarse, y por supuesto, con la participación de la comunidad, y la venta también del ingreso que se quiere ahora digitalizar. Entonces, todos esos temas debemos de verlos de manera conjunta, pero sí decir las cosas como son. No, ha habido hasta un accidente del tren últimamente que murió un turista. Entonces, si tú no le das seguridad, entonces todo un tema que tiene que verse sobre la mesa de manera integral. Acá hay personajes que están lucrando. El señor López Aliaga es dueño de ese tren, o accionista, también dueño de los hoteles como de Belmont que están ahí en el mismo Cusco. Todos esos temas es mercantilismo duro y puro. Tú y yo estamos seguros que fomentamos el mercado, la empresa. Yo vengo de una empresa privada y sé cómo la competencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fomentar la competencia. Ya basta de mercantilismo. Y ese mercantilismo, fíjate, curiosamente, discúlpame que me salga un poco del tema, el señor López Aliaga igualito, ha eliminado el tema de los peajes como un tema populista. Ha endeudado a Lima y, sin embargo, quiere ser presidente. Está bien, tiene su deseo, pero hay que decirle que diga las cosas. Oye, ¿eres por empresa? ¿Eres libre empresa? ¿O eres un mercantilista barato? Entonces hay que decir las cosas como son. Y eso es lo que está ocurriendo con nuestro país, y eso hay que evitar, ¿no? De acuerdo. Ahora sí conversemos sobre digitalización, que has mencionado digitalización, transformación digital a lo largo de esta conversación que ya más o menos llega a sus últimos minutos, pero tenemos un espacio. Pasa rapidísimo. Pero tenemos, sí. No, es que la verdad que me da gusto conversar contigo porque tocas temas de interés nacional. Y la verdad que sería interesante que los demás candidatos también vengan a tu programa y se sometan, en el nuevo sentido de la palabra, a este tipo de conversaciones, porque lo único que hacen es simplemente salir ¿qué te digo? En programas amigables, ¿no? No, están invitados todos los que... Pero que los que vengan, ni quieran. siquiera van a los debates, se corren a los debates. Por ejemplo, dicen el sistema de salud nos interesa. El colegio médico organiza un debate y no van. Y sin embargo ahí dicen nos interesa la salud. Luego dicen nos interesa el tema de infraestructura y desarrollo del país. El colegio de ingenieros organiza el debate y no van a los debates. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué ofrecen a los países? No ofrecen nada. Lo único que siguen con la vieja costumbre de dar plata, ¿no? No, pierden una oportunidad de hacer conocer sus propuestas, ¿no? Pero digitalización, ¿qué propone el Partido Morado? Nosotros consideramos que ese es el nervio central de la transformación pública y hay que hacerlo de manera sencillita para que nuestros amigos sepan entender de que simplemente nosotros buscamos, por ejemplo, el que beneficie la digitalización. Como te dije hace un momento, cuando tú vas a hacer una cola o pedir una cita, para una cita médica te demoran semanas o meses cuando debe ser un solo día. O cuando tú quieres formalizar una empresa, te demoran igual, cuando debe ser un solo día. Cuando tú también quieres hacer una denuncia, por ejemplo, tú ingresas ahorita a tu celular y quieres hacer una denuncia ante la policía, te dice esta página no existe. O cuando tú quieres también conocer cuánto gasta un gobernador, cuánto gasta un alcalde, cuánto gasta un ministro en sus viáticos, o cuánto gasta un congresista y cuánto se ha rendido cuentas, también tú lo puedes ver a través de lo que es la digitalización. Y si tú quieres hacer una denuncia a un gobierno abierto, también lo puedes hacer. Por lo tanto, para nosotros correspondemos que es urgente y necesario que utilicemos todas las soluciones disruptivas que sustentan el gobierno digital para hacer que sea un gobierno abierto. Y como te dije hace un momento, nosotros impulsamos que haya un gobierno que sea eficaz
eficaz y transparente. Y esa eficacia y transparencia se consigue sin lugar a dudas con un gobierno abierto que es gobierno digital. Hay soluciones disruptivas. Por ejemplo, mira, en la lucha contra la corrupción está la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial tú podrías ver incluso desde el momento que se elaboran los términos de referencia, si fueron orientadas o no orientadas. Puedes ver si los proveedores que están ahí postulando califican para ser proveedores, si que realmente no han estado involucrados en actos de corrupción, si no han abandonado las obras o si no simplemente han declarado un arbitraje de manera irregular. Y por supuesto ver el patrón si muchos de esos proveedores han sido permanentemente beneficiados. Y por otro lado, rendición de cuentas, transparentar. Eso, por ejemplo, en el tema de lo que significa las compras públicas. Ahora, en el tema relacionado de lavado de activos, fíjate, hacer la trazabilidad, ver cómo se maneja la plata, cómo ingresa a través del sistema financiero. Y algo muy importante, lo que hablábamos hace un momento, el tema relacionado con lo que es la minería ilegal. La trazabilidad de los insumos. ¿Cómo puede ser posible que SUCAME, que es el que maneja los explosivos, el manejo de armas, por ejemplo, no se sepa quién tiene las armas? Y en el tema de salud también, el tema de medicamentos, ve la trazabilidad, si un medicamento está bueno o está malo, y eso también se ve la trazabilidad, como dije hace un instante, desde que se produce, desde que se importa, hasta que entra a la boca del paciente. Por lo tanto, y por otro lado, nosotros proveemos, consideramos que la fiscalización también tiene que estar con la vigilancia ciudadana. A través del gobierno abierto, nosotros ponemos el poder en las manos del ciudadano, de tal manera que de este celular o de un celular pueda vigilarse, pueda apoyarse y hacer unas denuncias en tiempo real. Y es muy valioso el proceso de la digitalización, pero no solamente en el tema de lo que acabo de hablar, sino también en el desarrollo económico productivo. Por ejemplo, utilizar la agricultura de precisión, ver si hay, prevenir el hongo, por ejemplo, el caso del arroyo y el café, el tema relacionado a lo que es, hablamos de la parte del turismo, por ejemplo, no solamente sacar tus tickets, separar, por ejemplo, ahora, cuando tú compras un pasaje en cualquier aerolínea, tú vas ahí a una tienda, ya no, todo lo haces por tu celular. Y por supuesto la banca digital, el fintech también, la banca digital. Es decir, la transformación digital no es el futuro, la transformación digital es hoy. Y nosotros tenemos que cambiar nuestro chip y ahí tenemos que también hacer lo que se llama la famosa alfabetización digital. Incluso, fíjate que mi querido Luis, cuando tú te suena el teléfono para un simulacro, esa es mi ley. Cuando yo fui congresista. ¿Para qué se hizo eso? Para prevenir. Ahora hay mayor cantidad de teléfonos celulares porque yo también impulsé la ley que fomenta la competencia de telefonía móvil, creando dos modelos, el OMR y el OMB. Y luego también la ley de banda ancha que hace que la internet vaya por todo el Perú. Por lo tanto, nosotros sí sabemos cómo hacemos la transformación digital, tanto en los dos pilares, en lo que es el contenido digital y en la conectividad digital. Todo eso para nosotros es la infraestructura digital que hace que la digitalización, el Internet, llegue a todos los rincones del Perú. De acuerdo. Ha quedado bastante clara la importancia que le dan las propuestas de usted y del Partido Morado a En mi caso, la transformación digital. disculpa que te lo diga, porque yo vengo del sector. Yo soy ingeniero electrónico, primero estudié electrónica en la Universidad Ricardo Palma, luego hice mi segunda especialidad en proyectos de inversión en la UNI, luego en UPC hice mi maestría y en España también hice mi estudio de doctorado, pero más que eso, yo he trabajado toda mi vida en el sector de las telecomunicaciones. Trabajé, fíjate, para Lucent Technologies, que en su momento fue la empresa número 1 en el mundo en telecomunicaciones. Incluso de ahí salieron 9 premios Nobel en física, y esa experiencia lo estoy trasladando a lo que es. Por ejemplo, yo soy autor de la ley de telesalud, soy autor de la ley de banda ancha, soy autor de la ley de CISMATE, soy autor de lo que es el tema de la ley que tiene, de la política de Estado número 35, que tiene que ver con el sistema de información y comunicación. Soy impulsor del comité de trabajo de ese plan, donde el tema de conectividad multidisciplinaria y también el tema de transformación digital. Es decir, no lo decimos por moda, no lo decimos simplemente como que queremos resaltar, sino porque sabemos cómo se hace y la importancia que tiene y el impacto en la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos. Bueno, Mesías, muchas gracias. Ha sido muy amable por acompañarnos en el programa de hoy. No, muchas gracias a ustedes por tener la generosidad de invitarnos y como siempre estamos a su disposición y decirle a todo el pueblo peruano que hay una esperanza que es el Partido Morado. Gracias. Muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión de Facto o Floro, el podcast de Comex Perú, donde la economía se entiende y las libertades se defienden.
Nos vemos el próximo lunes, como siempre, 11 de la mañana, donde continuaremos hablando con los distintos partidos políticos para conocer cuáles son sus propuestas de cara a las elecciones del 12 de abril. Que tengan buenos días. Chau, chau.